El trabajo es, como dice el título, Imperios de la Antigüedad y el Imperio Asirio. Sí, vamos a desarrollar hoy el Imperio Asirio. Sigue con la zona de la Mesopotamia antigua, ¿sí? Y va a desarrollar este imperio. Vamos a ir ahora, si bien ya antes en los pueblos estudiamos los acadios, que fue con Sargón uno de los primeros imperios de la humanidad, y Hammurabi con el imperio babilónico. El asirio tiene algunas otras particularidades, entonces hay que analizarlo por separado, digamos, a esos pueblos, porque ya, digamos, es otro tipo de organización. ¿Cuál fue el origen de los asirios? ¿Cuál fue el territorio que habitaron? ¿Y cuáles fueron las acciones de los asirios? Bien, perfecto. Vamos a analizar eso. ¿Cuál es el origen? Se refiere a de dónde provienen y todo eso. ¿Cuál fue el territorio que habitaron? Toda la zona que ocuparon. Y cuáles fueron las acciones, algunas características que después va a desarrollar en los otros párrafos, ¿sí? A ver. Bien. Vamos al principio del PDF. Dice: los asirios, ahí ustedes tendrían que poner, pueblo de origen semita, estaban establecidos en la zona del Alto Tigris. Estuvieron sujetos a varias dominaciones, en especial la de los casitas, hasta que en posesión de las nuevas armas introducidas por ese pueblo indoeuropeo, lograron sacudir el yugo de sus dominadores, iniciando un periodo de gran expansión. O sea, primero se tuvieron que sacar de encima a los casitas, que digamos que los dominaban, y bueno, de ahí empezaron una expansión. Después dice: en principio consolidaron su supremacía, acá empieza a hablar del territorio, sobre la zona de la Alta Mesopotamia, y en poco tiempo dominaron el resto de las llanuras entre el Tigris y el Éufrates. Esta rápida expansión no fue solo el producto de la ambición de guerreros conquistadores. Acá está para la parte de cómo eran sus acciones. Fue también el resultado de una acción militar apoyada sobre la violencia y el terror, ¿sí? Bueno, algunos estudiosos de estos últimos tiempos dicen que no era tan así, que los asirios no eran tan sanguinarios como se lo pintan, pero es como todos los pueblos de la antigüedad, que eran aguerridos por la cuestión que querían ocupar territorios de otros fértiles, ¿no? Entonces por eso eran aguerridos, pero a los asirios se lo califican como muy terroríficos al momento de las batallas y de la guerra. Eso es lo que dicen. Bueno, eso sería para responder la consigna 1, ¿sí? Está al principio del PDF, que dice Imperio Asirio, y desarrolla el origen, donde ocupa el territorio y las acciones de los asirios. Díganme la siguiente consigna. La 2. Detallar cuáles fueron las fases de dominación y expansión. La primera fase de la expansión asiria se extiende entre el año 1270 y el 1100 a.C. ¿Sí? Ustedes vayan siguiendo mi lectura en el PDF de Imperio Asirio. Comienza con Salamansar I y concluye con Teglatphalasar I, quien logra llevar su dominación hasta el mar Mediterráneo. A partir del 1910 a.C. se inicia una segunda fase expansiva que los lleva a dominar un vasto imperio, conocido
por Sagón II, nombre que tomó del conquistador acadio, a quien admiraba y pretendía emular, quien reinó entre el 722 y 705 a.C. Los asirios lograron anexar Samaria, capital de Israel, y fundar la ciudad de Nínive, convertida durante el reinado de su hijo Sennacherib en capital del reino. A este rey se debe también la conquista de Babilonia. Sí, eso es todo, cómo se fue extendiendo, cómo fue creciendo ese imperio con diferentes reyes. En el siglo 8 a.C., el imperio asirio se extendió hasta Egipto y Susa, capital del reino de los Medos, el otro imperio que estaba en la época, abarcando el dominio de una enorme extensión que comprendía desde la Media hasta el Nilo y desde el Golfo Pérsico hasta los límites del reino de Lidia, Asia Menor. O sea, si ustedes se fijan en el mapa van a ver que es un territorio bastante, pero bastante grande que tenían los asirios. ¿De qué forma dominaban? Bien, en la parte en el PDF dice, si siguen la lectura y el orden que aparecen en el PDF, van a encontrar que dice características de la dominación asiria. ¿Sí? Son esos 3 puntos. ¿Sí? Son esos 3 puntos que desarrolla ahí. Dice: el fulminante éxito militar alcanzado por los asirios se basó sobre diversos factores. La eficacia de su armamento tomado de los indoeuropeos y luego perfeccionado. ¿Sí? Yo dije, por ejemplo, habían tomado del pueblo hitita el carro de guerra, o sea, el caballo, el arco, muchas cosas de los pueblos indoeuropeos, los perfeccionaron y a su medida y para ir a la guerra. Rápida y contundente caballería, hábiles arqueros, utilización del carro de guerra, armas de hierro y maquinaria de sitio para asaltar las ciudades amuralladas. El carácter brutal de su dominación que aterrorizó a los pueblos vencidos, a quienes ni siquiera intentaban atraer. Sí, eso significa, bueno, que ya lo dije, algunos piensan que eran muy aguerridos y por intermedio del terror dominaban. Otros dicen que, historiadores dicen que en realidad sí fue así, pero no fueron los únicos, porque fueron los otros pueblos contemporáneos a ellos, los otros imperios también hicieron lo mismo, que realmente es así. Entonces, no es que solamente eran los asirios, era la época que era así, ¿sí? En los imperios. ¿Sí? Bueno, después el tercer punto, los pueblos caídos bajo el yugo asirio eran desmedidamente explotados bajo el peso de un ejército implacable y las rebeliones fueron sangrientamente reprimidas. ¿Sí? Esa es la forma de dominación asiria. Pero aclaren lo que dije anteriormente, que fue característico de esos imperios y pueblos contemporáneos a los asirios, que eran todos así. Entraban a la guerra por cuestiones de territorio, ¿sí? De territorios fértiles y eso. Y económicas también. Medio como que se lo demonizó a los asirios en la historia, según dicen otros historiadores. Así que aclaren eso, porque son 2 formas de pensar. Esta es la que le digo, ¿sí? Y la que dice el texto. Dígame la organización política y la organización social. Bien. ¿Cómo era su organización política y la organización social? Bueno, como dije, la organización social la sacan de ahí del video,
¿sí? Dicen una parte, cómo se organiza. En realidad, una de las características centrales de la sociedad en la época siria, del imperio asirio, es que no había clases sociales, sino que todos eran como vasallos o esclavos del rey. O sea, él mandaba, la casta real mandaba, y bueno, y todos eran sus súbditos, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se organizaba políticamente. Cuando se dice cómo se organizaba políticamente, se refiere a cómo funcionaba el Estado, cuál era su autoridad, cuál era su máxima autoridad. Yo lo dije, un rey, ¿sí? Donde dice el subtítulo, el Estado y la cultura. Sigan la lectura, por favor. El Estado asirio se centralizaba en la autoridad absoluta del rey, asistido por una nobleza que proporcionaba los cuadros de la administración política y militar, y por dignatarios sacerdotales encargados de dirigir el culto. El fanatismo religioso constituyó un elemento decisivo de su dominación, ya que los jefes asirios se sentían investidos de una especie de misión sagrada para imponer su dios Asur, a todos los pueblos vencidos. Sin embargo, asimilaron muchos de los dioses mesopotámicos, pero colocándolos por debajo de la jerarquía de Asur. Desde el punto de vista cultural, bueno, esta parte no, es solamente la parte política, y pónganle a la religiosa que dije del Asur ahí también. Sí, porque eso también influye en la organización política y lo utilizan políticamente a la religión. ¿Sí? Solamente esa parte para la organización política. O sea, hay una monarquía absoluta, es una autoridad absoluta del rey, y que manda a su sociedad, que las trata a todos como esclavos y súbditos. Esa es la organización social. Hay una casta real y, bueno, que manda hacia abajo. Eso sería la respuesta. Bueno, ¿cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cómo cayó el imperio asirio? ¿Cómo cayó el imperio asirio? Bien, muy bien. La 5 sería. Sí, la 5. Sí, sí, la 5. Bueno, ¿cómo cayó? Hay algunas partes acá, es un poco nada más. La enorme extensión del imperio, la inadecuada organización centralizada del Estado, sumado a los enfrentamientos de la nobleza, terminaron por precipitar una crisis cuyos alcances serían fatales para la supervivencia del coloso asirio. ¿Sí? Estas cosas al principio funcionaban, pero después, a medida que pasa el tiempo, cuando un imperio es grande, es difícil controlarlo, ¿sí? De invasiones externas o de rebeliones internas, ¿sí? Eso pónganlo. La inadecuada organización centralizada del Estado quiere decir que, bueno, que eso funcionaba porque era un instrumento de control, pero en algún momento iba a empezar a fallar, porque tan centralizado no puede estar con el rey como cabeza del Estado. Tiene que haber algunas delegar autoridad, pero no lo había tanto. Había algunos que se encargaban de los territorios, pero dependían exclusivamente y nombrados por el rey. Y bueno, sumaban los enfrentamientos de la nobleza, que era la casta que gobernaba, que estaba bajo del rey, pero no había clases sociales casi. Todos eran súbditos del rey, como ya lo dije. Bueno, y terminaron por precipitar la crisis y decadencia de este imperio. Eso sería cómo cayó, ¿sí? El principio. Y después va más específico, ¿sí? A pesar de la brutal represión,
del gran aparato de guerra, el ejército asirio resultó impotente para defender un imperio tan extenso. Eso es lo que dije recién, o sea, que al principio podían tener poder, pero a la larga, con un territorio tan grande, era difícil controlarlo, ya que no podía contar con la colaboración de las poblaciones sometidas. O sea, al principio los sometían, pero después se rebelaban estos sometidos. De esta manera, en diversas regiones surgieron caudillos que lideraron levantamientos destinados a liberarse de la dominación asiria. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir, cuando el territorio es grande, cae difícil de controlarlo, y en esas zonas inhóspitas del imperio, alejadas del centro de Nínive, la capital, por ejemplo, era difícil controlarlo porque se levantaban rebeliones, ¿sí?, en contra del poder asirio. Eso fue una de las, creo que, causas principales de la caída del imperio. Al restaurarse la dinastía caldeo-babilónica, encarnada en Babilonia por Nabopolassar, surgió un fuerte polo de resistencia que se consolidó al aliarse con Siahares, rey de los medos. El ejército medo-caldeo estuvo en condiciones de enfrentar con éxito las poderosas fuerzas asirias. En el 614 a.C. cayó Asur, y 2 años después, 612 a.C., fue arrasada la ciudad de Nínive. De esta manera se desmoronó el poder asirio. O sea, esto es específico, los hechos que terminaron por caer a este imperio. Como dice, primero fue Asur y después Nínive. Los dos centros del poder asirio fueron arrasados por las fuerzas medo-caldeas. ¿Sí? Sería así. ¿Se entiende? Esto es más específico de lo que dice al principio de cómo cayó. Entonces todo esto va. ¿Se entiende? 6, díganme las 6. ¿Cómo se estableció el nuevo imperio caldeo-babilónico? Babilónico. Sí, el nuevo imperio caldeo-babilónico, que fue tras la caída del imperio asirio, bueno, fueron lo que se armó con los vencedores del imperio asirio. Luego de la estrepitosa caída del imperio asirio, los pueblos del cercano oriente fueron repartidos entre los vencedores medos y caldeos. Pero pronto estos aliados habrían de enfrentarse, disputándose en especial las posesiones del Asia Menor. O sea, a lo primero se habían unido los medos y caldeos para derrotar a los asirios, pero después se pelearon entre ellos por el territorio. Es así, como pasa siempre. Con la llegada al trono de Babilonia de Nabucodonosor, quien reinó desde el 604 hasta el 562 a.C., el imperio neobabilónico logró importantes triunfos. Sus ejércitos llegaron hasta las proximidades de Egipto, al tiempo que reconquistaron Siria, Fenicia y Jerusalén, cuyo templo fue arrasado. Babilonia, centro político del nuevo imperio, fue notablemente embellecida. De esta época datan los legendarios jardines colgantes, famosos en toda la antigüedad. O sea, una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Se construyeron obras públicas, fortificaciones y un magnífico zigurat dedicado al dios Marduk. No obstante, el esplendor del imperio caldeo-babilónico sería efímero. ¿Qué quiere decir? Que duraría poco, digamos, el esplendor. La ineptitud de los sucesores de Nabucodonosor, sumado al formidable poder expansivo de los persas, acaudillados por el rey Ciro, habrían de precipitar su caída. En efecto, el rey persa
luego de someter a los medos y apoderarse del reino de Lidia, puso sus ojos sobre Babilonia y tras someterla a un implacable sitio, logró conquistarla en el 538 a.C. Bueno, aquí empieza a ver otro poder, otro imperio que serían los persas, que dominaron a los medos, ¿sí? Y se establecieron como imperio derrotando también a los caldeo-babilónicos. Entonces sería el siguiente imperio que analizaremos, que serían los persas, ¿sí? Bueno, y después pasamos al punto 7, donde está el mapa del imperio asirio, que está dentro de los archivos del trabajo número 6. Bueno, eso lo pueden calcar, dibujar, ¿sí? Con prolijidad,